Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Reino Unido, que Reino Unido el año pasado resurgió de sus cenizas en el Festival de Eurovisión, al igual que España, y quedaron en segunda posición, con Sam Ryder con la canción Spaceman con 466 puntos. Su mejor posición desde el año 2002 con Jessica Garlick, que quedaron terceros con 111 puntos. Vamos a ver si Reino Unido sigue con su buena racha. Han elegido el mismo método del año pasado, es decir, por elección interna, y han escogido a Mae Muller, conocida por su tema Better Days. Así que vamos a ver qué tal este tema. Reino Unido, Eurovisión 2023, Mae Muller canta I Wrote a Song. 3, 2, 1, play. Aquí hay presupuesto, solo hay que ver el apartamento en el que está. Aquí hay dinerito. ¡Ostras, qué buena! La base es muy buena. La letra de venganza. Vale, simplemente la letra. Es que me encanta que ahora en estas últimas canciones esté habilitado los subtítulos en inglés y puedo ir leyendo la letra. ¡Qué maravilla! Es que ha dicho, cuando me dijiste que me dejabas, mencionaste que era por salud mental y no porque me engañabas. ¡Oh! ¡Madre mía! O sea, toma, ojalá que sea verdad y sea una canción para el ex, por favor, me encantaría. Madre mía, vaya dardaco que le ha soltado. Es una canción, parece ser electrónica, bastante moderna, quizás a lo mejor estilo Dua Lipa, lo voy a comprobar. Empieza con un sonido moderno, pero también muy atrevido, y quizás por la letra se justifica, ¿no? Como ha empezado con esa alarma de ¡pam! Y luego esa base que era un sonido muy atrevido, y fíjate lo que estaba diciendo, o sea, es que busca ese atrevimiento, esa provocación, porque la letra tiene pinta de a que vienen dardos a la expareja o a quien sea. Sigo. ¿Ves cómo es una letra provocadora que te incita a moverte? Una música, no letra. Esto suena boop, ¿eh? Canción de TikTok, canción actual totalmente. A ver el estribillo. Vale. Me encanta cómo va vestida. Vale, es que no necesito escuchar más. Esto es un boop, es completamente comercial, el tipo de canción que escucha la gente joven y no tan joven, el tipo de canción que se puede hacer viral en TikTok, el tipo de canción que puede escucharse en bucle una y otra vez, que suena en las radios. Vale, vienen con algo moderno y fresco, y con una letra que sinceramente es una maravilla. Ya va muy rápido, no me da tiempo a leer todo, pero creo que ha dicho algo que quería romper cosas o romperle algo por la furia que tenía, pero que decidió escribir esta canción para que todo el mundo sepa de su traición. ¡Madre mía! Como es una canción tremendamente comercial, lo que se necesita en la puesta en escena es algo moderno y comercial. Me gusta mucho el outfit que lleva en el videoclip, y para Eurovisión realmente se necesita eso. Es una canción que totalmente la producción es moderna y actual, así que todo lo que gira la puesta en escena, coreografía, iluminación, vestuario debe de ser acorde y debe ser actual. No obstante, por la letra de Desamor también estaría chulo, en vez de una performance de Popstar, porque es una canción comercial, o sea, es ella totalmente, pero Dua Lipa, es decir, todo ese tipo de artistas pop actuales, quizás en vez de hacer una propuesta tan pop, podría intentar representar, ya que es un concurso, el desengaño en la actuación. Y por ejemplo, típica escena de restaurante, como el videoclip, que esté el novio ahí y ella montándole el pollo, básicamente mientras está cantando. Y así ella le puede montar el pollo al chico y estar cantando la canción y escenificando la letra, y así se ahorra el tener que bailar, porque sería entretenido de ver, y se ahorra el tener que cantar y bailar a la vez, porque es difícil. Y sería ¡bum! Es que es una canción súper comercial para TikTok y se engancha totalmente. También te digo, esto es muy difícil de cantar en directo. ¡Oh!
¡Qué bueno! Vale, esto es bueno, ¿eh? Y favorece mucho al espectáculo. Vale, en cuanto a Eurovisión, ¿qué es lo que nos concierne? Es una canción súper comercial y súper moderna, por lo tanto es una canción que va a gustar a la gente joven y la no tan joven, pero por lo tanto que es una canción perfecta para hacerse viral en TikTok, una canción perfecta para escucharla en bucle todo el día, para sonar en la radio, es decir, tiene los ingredientes que va a hacer que guste tanto al público joven como al público general, porque es algo actual. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de canciones parecen fáciles de cantar y no lo son. Como veis, el beat es muy rápido, el ritmo es muy rápido y nos atrapa y nos incita a bailar. ¿Cuál es el problema? Que baile o no, al ser el ritmo tan rápido va a necesitar fondo y va a necesitar actitud y energía para estar a la altura de este beat rápido. Quizás empieza a ser una buena idea lo de que haga una actuación más interpretativa y que busque un actor que haga del novio y que ella le monte el pollo, pero si hace eso en directo, tiene que montarle el pollo de tal forma que sea divertido de ver y sobre todo enérgico para que a nosotros nos siga incitando a bailar la canción, si no, no tiene gracia. Y por último, como es otra canción comercial más, y casualmente este año todas las canciones favoritas, todas las canciones que destacan son comerciales. Finlandia, Noruega, Israel, Francia, Austria, ahora Reino Unido. Necesita diferenciarse totalmente de ellas. Entonces, si hace quizás una propuesta, una puesta en escena tipo pop star, ¿vale? Como una estrella del pop más bailando, que encima eso le va a complicar más porque al final en el vídeo se ve que tiene carisma, que está bailando bien, pero no creo que sea bailarina y al final bailar viene bien si tú tienes esa habilidad como lo tenía Chanel o como tiene Noah Kirel y puedes hacer algo extraordinario. Al final, si vas a bailar bien o de una forma normal, ¿para qué te vas a complicar la vida si a lo mejor el baile no te va a subir puntos? Te puede ayudar para viralizar la canción en TikTok, correcto, y para que la gente la baile y le guste, pero no va a añadir dificultad y no te va a puntuar más los jurados, entonces ¿para qué te vas a complicar la vida? Entonces quizás, como hay tanta canción comercial, deberían intentar hacer una puesta en escena que no sea estilo estrella del pop, que es lo que se puede esperar. ¡Hey! La verdad que la producción es muy fresca, porque esta parte sí que suena a canciones de 2017, pero la producción es tan fresca que parece moderna. Ya hecho un falsete. Muy sensual. Vale, un pequeño detalle vocal. Yo a Mae Muller la conocía de la canción Better Days y yo recuerdo que ella hacía muy bien el cambio al falsete. Tiene unos falsetes muy potentes y muy bonitos. Este es el primero que acaba de hacer, ahora acaba de hacer otro falsete. Esto me gusta porque en un concurso yo considero que todos los cantantes tienen que meter las habilidades más raras o extraordinarias o lo que más dominen, que sea complicado que pueden hacer. Entonces espero que la canción se vaya complicando poco a poco, que lo dudo, porque como digo va a requerir fondo para cantar esto, pero que se complique un poco más, sobre todo que haga subidas a falsetes, que lo hacía muy bien a medida que avance la canción. Es que en verdad en esta canción pega que baile, pero me preocupa que se pueda ahogar. Venga, subidón, subidón. Roll that summer. Quizás el problema que puede tener es que en este tipo de canciones es toda la canción igual, no hay cambios. Pero claro, son tremendamente pegadizas. Vale, este pequeño detalle que está diciendo, quizás el problema que tienen las canciones comerciales es que como están diseñadas a gustar, ya que sean adictivas, suelen ser iguales todo el rato. Es muy raro que, como por ejemplo pasa con la canción de Noah Kirel, tengan cambios de ritmos tan bruscos, porque lo que gustan es la adicción y que lo consumas una y otra vez. Entonces buscan un sonido adictivo y se repite todo el rato para que sea pegadizo y se te quede en la cabeza. Es muy efectivo porque mucha gente, vote o no por ella, porque eso dependerá del nivel de la actuación, la va a consumir y la va a comprar. Entonces traer una canción comercial a un concurso es maravilloso porque es una promoción tremenda, Vico noche entera, mejor ejemplo, pero a nivel concurso sí que puede parecer monótona porque es todo el rato igual. Entonces ahí donde te tienes que distinguir es con una coreografía donde estés haciendo cosas diferentes todo el rato
o si haces la misma coreografía en todos los estribillos, que la realización y los planos sean distintos para que a ti te parezca que es algo distinto. O sea, que va a necesitar una realización rápida, distinta coreografía en toda la actuación, algo entretenido, además del fondo que ya he dicho para cantar esta canción. O sea, que hacer una canción pop comercial en directo no es tan sencillo. Porque tú te esperas el mismo nivel que cuando lo escuchas en tu casa. Esto no es tan sencillo y ese quizás es el punto negativo que puede tener esta propuesta. El punto positivo es que va a ser tan comercial la promoción que va a tener que la canción le va a ir en ventas y a ella le va a ir genial. Si no quieren innovar, aquí confeti, humo, lo típico. Pero me gusta que va con ropa moderna en el videoclip, eso es lo que se necesita. Oh, algo diferente, ha habido cambio. Bien, nena. La base electrónica. Aquí la voz tiene retoque. A ver en directo cómo lo canta. Ahora viene el subidón, subidón, subidón. ¡Pah! ¡Ole! Nos ha metido un agudo, bien. Vale. Me ha gustado muchísimo este cambio. Fíjate que os decía, estas canciones suelen ser monótonas, tan maravilloso. Me has metido un cambio que no me esperaba, aunque sí que es cierto que el cambio luego es predecible, porque se veía venir que de ese cambio con sintetizadores y la música electrónica iba a venir a un aumento de ritmo para el final. Pero me ha gustado que haya metido el agudo, oye, con un tema así, tan rápido, que incita a bailar y favorece el espectáculo, va a intentar hacer un numerazo. Lo único que me preocupa es que yo he visto actuaciones de ella en directo, porque ella tuvo una canción muy conocida que era Better Days, y recuerdo que le costaba controlar la voz. Hacía muy bien los falsetes, pero a veces le costaba controlar la voz. Sí que dominaba bien el escenario, se movía muy bien por el escenario, tenía carisma, pero no bailaba tan fuerte y descontrolaba la voz. Entonces me preocupa con esta canción tan agresiva que se pueda ahogar, y más cuando ahora ha metido un agudo justo al final, aumenta el ritmo. Es que al final, aunque quiera hacer una actuación divertida, interpretativa, como he dicho, van a ir a actuación de estrella de pop y a baile, claramente, que no es algo novedoso, y este año, para diferenciarse, por ejemplo, de Noah Kirel o de Alessandra, vendría bien algo distinto. Vendría bien, pero claro, estoy seguro que no lo van a hacer y van a ir a lo que ella sabe hacer. Entonces, tendrá que ser algo muy visual e impresionante para destacar, pero a pesar de lo adictiva y comercial que es, yo creo que no va a estar al nivel, por ejemplo, de Noruega o el nivel que va a traer Israel, etc. Canción. Pues qué maravilla, te quiero decir, no es un winner alert como lo sentí el año pasado con Sunrider, pero qué maravilla, Reino Unido, canción moderna, tremendamente comercial, llamativa y que va a gustar. Winner alert, no lo veo. Aunque borde el directo, no creo que vaya a superar el nivel que consigue Lorin con su actuación, o el que creo que va a tener Noah Kirel de Israel. Hay propuestas similares, como la de Alessandra, como seguramente va a ser la de Austria, como Francia. Claro, entonces tiene que sobresalir por encima de ellas. Y entonces va a haber una pelea entre ellas que esto, repito, puede favorecer a Blanca Paloma. Es una actuación que puede gustar, y si el directo está a la altura, podría ser nivel de top 10. Pero al haber tantas canciones comerciales, hay algunas que, digamos, la gente no va a votar porque va a votar a las otras. Y ya habrá que esperar a ver cuál puede ser esas canciones comerciales que no voten tanto, porque ya hay demasiadas. Voy con la fantástica letra, que al final, al estar metido en la canción, siempre me pasa lo mismo. Siempre empiezo leyendo las letras con los subtítulos en inglés y luego ya me centro en la canción, en el vídeo, y no presto más atención a la letra. Así que me estaba encantando. Vamos a leer la letra. Cuando me dijiste que te ibas, que me dejabas, para mejorar tu salud mental, no mencionaste el engaño. Me encanta. Lo mantenías callado. Tomazas. Me enfadé tanto que iba a gritarte fuera de tu casa. Es que encima la letra está contando una historia, por eso es que pegaría tanto que escenificase esa historia en el escenario. Ya sé que es una canción que incita a bailar, pero si puede mezclar un poco lo que es el baile y el espectáculo, así se puede diferenciar del resto de canciones comerciales. Que Austria puede hacer lo mismo y pueden mostrar el mensaje de su canción, lo sé. Pero yo creo que, por ejemplo,
la zarra, Francia no va a hacer eso. Loreen al final en su puesta en escena no cuenta tanto la canción, simplemente es una puesta en escena espectacular y que aumenta el nivel sin contar la historia. A veces contar la historia, porque ya prácticamente nadie lo hace, simplemente lleva puestas en escena llamativas pero que no tienen nada que ver con la letra, eso puede ayudar a entender la canción y si aciertas con la puesta en escena, también a aumentar el espectáculo y a potenciar tu canción. Entonces, iba a gritarte fuera de tu casa para que todos lo vean. Quería destruir tu Benz. ¡Ay! Mira, esto me recuerda a la canción de Carrie Underwood de Before He Cheats, que esa canción, ostras, es que es la misma temática, porque es una canción que el estribillo básicamente es como va rompiendo el coche del novio, ella se lo piensa pero no destruye el coche. Carrie sí que lo hace en la canción, de hecho es lo que dice la letra del estribillo, como le rompe el faro, como escribe su nombre en el asiento de atrás del coche, y la frase final que es Maybe next time he will think before he cheats. Así se lo volverá a pensar antes de volver a engañar. Bueno, pero me centro en la canción de Reino Unido. Es que me ha recordado a ella, porque Engaño Coche, pues me ha llevado esa canción. Vale. Quería destruir tu Benz y decir a todos tus amigos cuán cruel te portabas conmigo. En su lugar, escribí una canción sobre cómo me traicionaste, podía haber llorado en casa y pasado la noche sola. En su lugar, escribí una canción, este es el estribillo evidentemente, me siento mucho mejor ahora, mis chicas y yo estamos de juerga y todas cantamos que en su lugar escribí una canción, en su lugar escribí una canción. Pues sinceramente me gusta la letra porque mucha gente tras una ruptura pues sí, te enfadas, gritas a la persona, a lo mejor quieres romper las cosas que te regaló, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, entonces al final el me desahogué escribiendo una canción y diciendo todo lo que no voy a hacer en persona es una forma de desahogarte. Entonces tener una canción tan comercial que se puede hacer viral en TikTok y tan juvenil y que mucha gente joven puede leer este mensaje, si les llega a pasar esto, quizás en vez de hacer alguna tontería, deciden, pues como esta canción, escribir una canción o escribir donde sea y desahogarse y no liarla, básicamente, que es la forma más sana de desahogarse. Bueno, eso y gritar. Yo mantuve la calma y la compostura, mi madre se pondría orgullosa totalmente. Me preparaba para una sentencia, baby, y en su lugar lo escribí todo. Además, luego tienes el recuerdo y luego cuando eres mayor lo puedes revivir y recordar lo que sufriste y recordar perfectamente lo que viviste y así puedes evitar cometer los mismos errores. Es mejor escribir las cosas. Vale, repite el preestribillo, lo de yo iba a gritarte fuera de tu casa para que todos lo vieran, destruirte tu Mercedes maravilloso y en lugar de eso escribir la canción. Vale, repite todo el estribillo, da. Mírame a los ojos. Ella se siente bien, se siente viva. Así que no me llames al móvil hoy. Sin mentiras, me he flipado con decir al mundo lo que hiciste. No te has flipado, has contado tu verdad. Ahora soy mejor, he quemado el puente, levantando un vaso, dando un sorbo, celebrando que ya no estás en su vida. Celebremos, bailalo. Pensaba que se me rompería el corazón. En su lugar, escribí una canción sobre cómo me traicionaste, podía haber llorado en casa y repite todo el estribillo. Pues me gusta el mensaje de la canción, en este caso de cómo llevar cuando te enteras que te han puesto los cuernos y han roto esa confianza y esa fidelidad que tenías en la relación, porque eso puede dañarte y frustrarte y querer básicamente montar un pollo en mil cosas que dice la canción, y la forma más sana al final es gestionarlo, gestionar tus emociones, entonces, y escribirlo, como dice la letra, entonces en verdad es la forma más sana, que quizás no es la forma que más te apetece y te apetece gritar y hacer todo lo que dice la letra, puede ser, pero en verdad la forma más sana de gestionarlo es esa. Entonces, pues sí, me gusta el mensaje de la canción. Bueno, pues ya he escuchado la canción varias veces y la verdad que el análisis es bastante sencillo porque he dicho prácticamente todo durante la reacción. En este tipo de canciones tan comerciales, realmente escuchado los 10 primeros segundos, has escuchado prácticamente toda la canción. ¿Cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes de esta canción? Voy a comenzar por los puntos fuertes, que es una canción tremendamente comercial, lo cual va a hacer que la gente cuando la escuche por primera vez le vaya a gustar. Y que te guste una canción es el primer paso para que votes por ella. ¿Cómo potencias que sea una canción tan comercial y a la vez tan moderna? Con el vestuario, con la iluminación, con la coreografía y en general con la escenografía. Como suena a canción moderna de TikTok radiable, todo lo que tienes que ver en el escenario debe ser moderno. Todo. Y el punto débil, evidentemente, es el directo, porque es una canción muy rápida y tiene que estar
a la altura de lo que estamos escuchando, porque cuando escuchamos la versión en estudio nos incita a bailar, nos empodera el mensaje, nos empodera el ritmo, por lo tanto necesita fondo, necesita actitud y es cierto que pide baile, esta canción pide baile. ¿Cuál es el problema? Que eso le va a complicar la vida. Entonces tienen que encontrar la forma de ejecutar la canción en directo que sea entretenido y divertido y que la pueda cantar controlando la voz y sin ahogarse. Y el punto fuerte de que la canción sea comercial también es un punto débil, porque tienen que evitar que la canción suene monótona en la actuación y para ello tiene que haber mucha coreo o planos diferentes o contar una historia y eso puede convertirse en un punto fuerte, porque si hacen una actuación entretenida y diferente, ¿vale? Para que no suene monótona la canción, si es algo muy diferente, eso les sirve para separarse de la competencia, porque este año todas las canciones rivales, salvo España, son comerciales, aunque de distintos géneros. Loreen es pop dance, bueno, Israel tiene de todo la canción, pop, dance, K-pop al final, bueno, la de Cha 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 de Finlandia, lo mismo, también es una fusión de rock, pop, electrónica, pero en general canciones comerciales y todas ellas con techno, dance, etc. Para diferenciarse de ellas tiene que ser por la actuación, porque al final la canción comercial que va a destacar va a ser a través del directo, la que haga la mejor actuación o la actuación más entretenida o la más impactante. Y de momento Loreen en eso le saca ventaja. Entonces todos los votos se van a ir a la actuación comercial más impactante, porque a lo mejor a ti te gustan 6 canciones comerciales, ¿te vas a gastar el dinero en votar a 6 canciones con lo caro que es? No, vas a votar a una o a 2, como muchísimo a 3. Lo que necesita hacer sí o sí es una actuación buena y que destaque y que esté a la altura. Por eso, que innove la puesta en escena sería lo principal. Porque Loreen ya se la va a comer. Finlandia también lleva una puesta en escena bastante divertida y entretenida. Noruega saca toda su fuerza escénica, aunque también tiene que mejorar la iluminación de la puesta en escena. No sabemos todavía cómo va a ser la de Israel y la de Austria, o sea, tiene competencia, ni tampoco sabemos cómo va a ser la de Francia, tiene competencia en las canciones comerciales. O sea, es una gran canción, Reino Unido han acertado en traer una canción comercial, pero es un año donde casualmente las mejores canciones son comerciales. Favorece a España, ya lo he dicho. Entonces tiene que convertir ese a priori punto fuerte, que es una canción comercial que se ha convertido en un punto débil, otra vez en un punto fuerte, diferenciándose con la puesta en escena. Y ese es el resumen de esta propuesta. Creo que comercialmente en ventas le va a ir muy bien, creo que es una canción que va a ser súper bien recibida en el fandom, que va a encantar, que las pre-parties se va a disfrutar, pero que aunque con todas las canciones la última palabra la tiene el directo, aquí más, porque los rivales son de este género. Entonces, como no destaque, los rivales se la van a comer, y a ver si al final una canción buena, por culpa de los rivales, va a quedar mal. Ya lo iremos viendo, y esa es mi primera impresión de la canción de Reino Unido para Eurovisión 2023. Decidme en comentarios qué pensáis vosotros de esta canción y nos vemos en la siguiente reacción.